de un valgo o varo. Acuérdense que el valgo es cuando se acerca a la línea media y el varo cuando se aleja a la línea media, combinados con una sobrecarga axial. O sea, una fuerza que viene de arriba hacia abajo con valgo o varo para que se lesione o el platillo tibial lateral en el valgo o el platillo tibial lateral, el lateral con el valgo y el medial con el varo. El diagnóstico, entonces acuérdense que el clínico, lo usual, dolor, limitación funcional, el antecedente del accidente. Cuando tenemos el antecedente de la alta energía, generalmente es platillo medial, lesiones de ambos platillos o lesiones de ambos platillos asociados a veces a fractura diaficiaria. Y cuando es baja energía, generalmente es fractura de cóndilo externo o de platillo tibial externo con o sin hundimiento. Siguiente. La clasificación, existen una serie de clasificaciones, vamos a usar la clasificación de Chasker, que está en relación a la energía que se utiliza. El Chasker tiene 6 grupos y por lo tanto los 3 primeros son de baja energía y como acabamos de decir, los de baja energía se correlacionan con el platillo tibial lateral y los 3 siguientes grados son de alta energía que se relacionan con el platillo tibial medial o con un compromiso con la diáfisis o la zona metafisiaria. Siguiente. Estos son los 3 primeros grados de la clasificación de Chasker, ¿no? Donde solamente se afecta el platillo tibial lateral con o sin hundimiento. Siguiente. Y la clasificación de Chasker 4, 5 y 6, que se relaciona con el platillo tibial medial o con un compromiso metafisiario, como en el Chasker 6, y que se asocian a alta energía. Siguiente. Esta es una imagen tomográfica de lo mismo. Acuérdense que Chasker 1, compromiso del platillo tibial lateral, Chasker 2 con hundimiento, Chasker 3 con un hundimiento central, el Chasker 4 platillo tibial medial, el Chasker 5 bicondilia y el Chasker 6 bicondiles con compromiso metáfisis diaficiario. Siguiente. El tratamiento es una reducción anatómica, una fijación estable y si eso lo podemos conseguir vamos a poder hacer una movilidad precoz. Siguiente. El tratamiento conservador es en fracturas no desplazadas, en fracturas incompletas, o sea que solamente comprometen una sola cortical, cuando el eje está alineado en la fractura y cuando son pacientes con osteoporosis avanzadas. Acuérdense que cuando es un paciente con gran osteoporosis a veces no tenemos un buen sustrato donde fijar el material metálico, ¿no? Como son los tornillos. En estos pacientes se usa un yeso muslopedio, 6 a 8 semanas. No es aceptable varo o valgo mayor de 7 grados. Acuérdense que ningún tratamiento conservador ni quirúrgico es aceptable en las rotaciones. O sea, las rotaciones es 0 rotaciones para los tratamientos, pero el varo o valgo, el antecurvatum, recurvatum se puede aceptar entre 5, 7 grados, 10 a lo mucho, ¿no? Como una exageración. Siguiente. Estos son los esquemas de tratamiento quirúrgico según el tipo de Chasker, ¿no? Siguiente. Para el 3 y el 4, acuérdense que se ponen placas con tornillos y cuando tenemos hundimiento, levantamos el hundimiento y en el espacio que queda que hemos levantado tenemos que rellenarlo con injerto óseo. Siguiente. Y generalmente los 5 y 6, que son los más severos, hay que usar doble placa porque si no, no vamos a poder restaurar bien la anatomía. Y si utilizaríamos una sola placa, generalmente se nos puede deformar en varo o en valgo la fractura. Siguiente. Cuando tenemos la fractura de Chasker 6, que es la cual ha sido producida por una alta energía, generalmente pueden haber lesiones de partes blandas. Entonces, cuando tenemos lesiones de partes blandas en un Chasker 6 y nosotros queremos estabilizar la fractura, a veces no podemos, por esta lesión de partes blandas, colocar material metálico interno, por lo tanto usamos un fijador externo. Siguiente. El tratamiento posoperatorio, en las fracturas estables hay que hacer descarga hasta 6 a 8 semanas, ¿no? Descarga se supone que tenemos que utilizar muletas y después una carga completa a partir de los 3 meses. En las conminutas, generalmente la carga completa es a los 4 meses porque existe mucho más fragmentos y hay que esperar que consolide mejor la fractura. Siguiente. Muy bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? No. Doctor. ¿Todo claro? Doctor, ¿podría repetir otra vez la clasificación de Chasker? La clasificación de Chasker
Acuérdense que la clasificación de Schachter es una clasificación anatómica según el trazo de fractura. Entonces, tiene seis grados, o 6 tipos, o 6 niveles, o se clasifica en 6 tipos diferentes la clasificación. Los 3 primeros se relacionan con el platillo tibial lateral. Acuérdense que les he dicho que el platillo tibial lateral es el más débil, es el que más se fractura, entonces es el que necesita menos energía. Los 3 primeros grados que comprometen el platillo tibial lateral son los de baja energía. El primer grado solamente es el cóndilo, el platillo lateral, y el segundo y el tercero es el platillo lateral más hundimiento. En los grados 4, 5 y 6 se compromete el platillo tibial medial. En el 4, en el 5 se comprometen ambos platillos, y en el 6 se comprometen ambos platillos y tiene un trazo que va hacia la metáfisis o a la diáfisis. Entonces, esos 3 tipos siguientes, el 4, 5 y 6, que comprometen el platillo tibial medial, necesitan más energía. Así que son los tipos en donde la fractura se ha producido por una alta energía, ¿no? Esa es la diferencia. Y acuérdense que en el grado 6, que es el más severo, como se ha sufrido la mayor cantidad de energía, puede haber lesiones de partes blandas, y al haber lesiones de partes blandas, una alternativa de tratamiento podría ser colocar un fijador externo hasta mejorar las partes blandas. Acuérdense siempre que el fijador externo es un tratamiento temporal para mejorar las partes blandas, para mejorar procesos, para realizar procesos de protección o de injertos y cubrir el hueso o las partes o algunas partes tendinosas, y posteriormente ya con todo cubierto podemos hacer un tratamiento con material interno. ¿Sí? ¿Sí se entendió la clasificación? ¿No? Gracias, doctor. ¿Sí? Ok. Muy bien. Las fracturas de fémur distal. Siguiente. Se delimitan hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular, constituyen el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento se hacía antes con tracción, ahora se hace con inmovilización. Si es que se hiciera incruento, ¿no? Tendría que hacerse con una férula larga o un yeso muy largo que llegue hasta casi la zona inguinal. Entonces, como era una prolongación, una inmovilización prolongada generaba rigidez de rodilla, y es por eso que se ha dejado de hacer. En jóvenes, por lo general, se relaciona con traumas de alta energía, y en adultos mayores, por la osteoporosis, se relaciona con traumas de baja energía. Se corrigió. Hay que buscar siempre lesiones asociadas en acetábulo, en cuello femoral, en diáfisis femoral y en platillo tibial, ¿no? Acuérdense que a veces una lesión a este nivel del supracondilio, a veces es un golpe generalmente en accidentes de tránsito, es un golpe con la rodilla flexionada sobre el tablero anterior, ¿no? En el caso de los pasajeros o de los mismos conductores, y por lo tanto el impacto puede ser una lesión a nivel de la región supracondilia, a nivel de la diáfisis, a nivel del cuello femoral, e inclusive podría producirnos una luxación posterior de cadera, ¿no? Entonces acuérdense que todo eso podría producir por el mismo trauma. Siguiente. Entonces, estos son los tipos de fracturas a nivel del fémur distal. Tenemos supracondilias, el 45%, supra e intercondilias ya tienen compromiso articular, el 35%, y las unicondilias, que es cualquiera de los dos cóndilos femorales, tanto el medial como el lateral, que son en un 20%. Siguiente. Generalmente, cuando nosotros tenemos una fractura supracondilia, las estructuras musculares nos dan el desplazamiento, ¿no? Entonces, la parte distal siempre se va hacia atrás, está jalada por los gemelos, mientras que la parte proximal siempre generalmente va hacia adelante y un poco hacia adentro, porque está jalada por los aductores, ¿no? Por la inserción de los aductores. Siguiente. Y por el cuádriceps también, ¿no? O sea, por la parte distal del cuádriceps. Es una fractura supracondilia con compromiso articular. Siguiente. Este es el tratamiento que les comentaba antes, que se hacía con inmovilización o tracciones. Entonces, esta tracción se mantenía mientras que la fractura consolidaba. Generalmente una fractura consolida en promedio en unos 3 meses. Entonces, eran 3 meses que esa rodilla no funcionaba y, por lo tanto, se condenaba a una gran rigidez de rodilla o a realización de terapia física para movilizar la rodilla, y a veces quedaba con algunas limitaciones funcionales. Siguiente.
Y estos son los tipos de osteosíntesis que se pueden utilizar, ¿no? Todos los tipos de osteosíntesis que conocemos podemos utilizarlos para reparar una fractura distal de fémur, mejorando, cuidando siempre tener una reducción anatómica de la articulación, si es que tenemos compromiso articular, manteniendo el eje, evitando varo valgo, evitando antecurvatum recurvando y sobre todo evitando rotaciones. Siguiente. ¿No? Iguales ejemplos de lo que utilizamos y de cómo consolida la fractura. Siguiente. Igual, seguimos con los ejemplos de material metálico que podemos utilizar. Podemos utilizar clavos bloqueados también. Siguiente. Bueno, y las fracturas de niños generalmente es un caso especial, porque en el caso de las fracturas de niños, acuérdense que por presencia de cartílago de crecimiento, necesitamos solamente utilizar material metálico que no tenga rosca y que sea liso para que cuando atravesemos el cartílago de crecimiento produzcamos el menor daño posible. Porque acuérdense que este tipo de fracturas en los niños, cuando afectan parte del cartílago de crecimiento, nosotros no podemos saber con exactitud si es que esto nos va a dar con el tiempo una deformidad en disminución de longitud, en varo, en valgo, en antecurvatum, en recurvatum, o quizás nos den alguna alteración torsional, ¿no? Siguiente. Y ahí vemos que utilizamos material que no pase el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, o por debajo en la epífisis o por encima en la metáfisis hacemos la reducción. Si utilizamos este tipo de material con rosca que podría producir una gran alteración del cartílago. Si utilizáramos agujas podríamos quizás atravesarlo nada más. Siguiente. Los tipos de la clasificación de Salter-Harris en niños. Siguiente. Sí. Adelántela, doctora. Adelántela. Entonces, esto es el tipo de lesión que nosotros podemos tener en un niño, ¿no? Es una lesión de fémur distal que está a expensas del cartílago de crecimiento, entonces esto le puede producir una gran lesión. Generalmente se trata de reducir, a veces incruento, y si no se puede incruento, cruento, y después se realiza fijación. Siguiente. ¿No? Entonces se hace maniobras para reducirlo. Siguiente. Y se fija con clavos a veces percutáneos, o si hemos abierto para hacer la reducción a través de visión directa. Entonces, estos clavos lisos son los que pasan a través del cartílago de crecimiento para evitar aumentar el daño que ya ha tenido por la lesión, ¿no? Por la fractura. Y este es el resultado final, cómo ha consolidado la fractura. Siguiente. Pasar a las siguientes porque son ejemplos de fracturas que ustedes la pueden ver. Las complicaciones es pseudoartrosis, artrosis de rodilla, rigidez de la rodilla, ¿no? Por falta de movimiento, y puede haber genuvarum, genuvalgo, genurrecurvatum en el caso de malas reducciones o en el caso de niños por lesión de cartílago de crecimiento. Siguiente. Vamos a hablar de luxaciones, entonces hablamos de luxación de rótula. Acuérdense que la luxación de rótula es multifactorial, el 70% se presenta el primer episodio lo presenta entre los 10 y los 19 años, es más frecuente en damas o mujeres, tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador, a pesar de que después del primer episodio el tratamiento conservador es lo que prima. Ese IBS es más frecuente en hiperlaxos y el segundo episodio generalmente aumenta la recurrencia, ¿no? Como en cualquier luxación, como en luxación de hombro o en alguna otra luxación, un episodio recurrente siempre hace que se presente más frecuentemente otro episodio más. Siguiente. Los factores de riesgo son la displasia troclear. Acuérdense que el fémur distal, en la parte anterior donde se acomoda la rótula, tiene una hendidura. Eso es la tróclea femoral. Esa tróclea femoral tiene una hendidura para que la rótula tenga estabilidad. Si esa hendidura es muy plana, la rótula no tiene soportes hacia los costados y por lo tanto se puede luxar. Una patela alta también es un signo de luxación porque la patela al estar alta ya no está en la tróclea, sino está un poco más alto en la diáfisis, es una zona plana que se puede luxar. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que caminan con los pies hacia adentro, ¿no? Entonces tienen torsión generalmente de la cadera y por lo tanto la parte distal del fémur también está mirando hacia adentro. El genuvalgo
el genu recurvatum, la rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria son factores de riesgo. Entonces, si nosotros encontramos un paciente con una luxación de rótula, debemos hacer diagnóstico de que a lo mejor tiene alguno de estos factores o tiene no solamente uno, sino tiene varios, y que esos son los que se le están produciendo la tendencia a luxar la rótula y por lo tanto hay que corregirlos para poder hacer un tratamiento adecuado. Siguiente. Entonces, el primer episodio en el tratamiento generalmente es conservador, brace, que es un inmovilizador, movilidad precoz y terapia física. El quirúrgico generalmente se deja para luxaciones recurrentes, cuando tienen lesiones osteocondrales, ¿no? Y el tratamiento, como les decía, es a la carta. O sea, nosotros diagnosticamos cuáles son los factores de riesgo y por lo tanto hay que irlos corrigiendo. Entonces, no todos tienen el mismo tratamiento, sino es según los factores que presentan. Siguiente. Esto es una luxación de rótula. Ustedes ven cómo la rótula se ha ido hacia el lado lateral, ¿no? Siguiente. Es lo mismo, un paciente con una luxación de rótula, donde está la flecha, y en el lado izquierdo, ¿no?, de la imagen ven al paciente con la rótula ahí en su sitio. Es un video, ponlo por favor. Esto es un paciente que está con una luxación de rótula. No. La siguiente es un video. Para que vean cómo se reduce la rótula. Un poquito más abajo, cliquea. Ahí. Miren cómo está la rótula, miren cómo la lleva, la rótula con el dedo, mientras que va haciendo extensión, y la rótula regresa al sitio, ¿no? Entonces, eso es como reducen una luxación de rótula, y después de eso lo inmovilizan. Y después de inmovilizarlo, esperan un tiempo adecuado y lo mandan a hacer terapia física. ¿No? Muy bien. Siguiente. Esto es la luxación de rodilla. Acuérdense que la luxación de rodilla es poco frecuente. Puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas, y generalmente afecta a la mayoría de estructuras blandas estabilizadoras de la rodilla. Se dice que para tener una luxación de rótula se deben lesionar 3 de los 4 ligamentos estabilizadores estáticos, ¿no? Siguiente. Entonces, ustedes ven una luxación de rótula. Acuérdense que toda luxación, la parte distal de la luxación es la que nos dice la dirección. Siguiente. Entonces, la clasificación podemos tener según el tiempo de evolución, agudas en menores de 3 semanas, crónicas en mayores de 3 semanas. Según la clasificación anatómica y según su desplazamiento, el desplazamiento de la tibia, que es la parte distal y la que nos da la dirección, pueden ser anteriores, que se dan por hiperextensión, posteriores, que se dan generalmente en accidentes de tránsito, por eso son de alta energía, lo que se dice la lesión del salpicadero, ¿no? Chocan contra el mueble anterior del carro con la rodilla en flexión y la rodilla se luxa hacia atrás. Interna, externa y rotatoria. Siguiente. Esto es un esquema, que es la clasificación de Kennedy, para que vean cómo es anterior, posterior, medial, lateral y rotatoria. Siguiente. ¿No? Entonces, ustedes ven, esta es una luxación que está rotatoria, porque ven ustedes que la rótula está mirando hacia la izquierda, mientras que la tibia nos está mirando a nosotros, ¿no? Entonces, no solamente es una mezcla de rotaciones, ¿no? Es una mezcla de clasificación. Siguiente. Igual son ejemplos de luxaciones de rótula. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Sigue. Esto es un paciente que está en sala porque a veces no se puede reducir o a veces vamos a ver cuál es la mayor complicación de una luxación y por lo tanto hay que hacerle tratamiento quirúrgico. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos nunca dejar de pensar en una luxación de rodilla? Es que tenemos lesiones neurovasculares asociadas. Gracias. ¿No? Entonces, las lesiones neurovasculares asociadas las tenemos que diagnosticar. Generalmente podemos tener lesiones de la arteria poplitea en un 50-60%, ¿no? Con desgarro de la íntima, podemos tener daño nervioso, ¿no? Y la tasa de amputación está en relación al tiempo de revascularización. Mientras más nos demoremos en revascularizar este paciente, más posibilidades tenemos de que ese segmento se pierda, ¿no? Un retardo en la revascularización de 6 a 8 horas nos trae una tasa de amputación mayor al 86%. Y acuérdense que la afectación vascular se puede presentar inclusive varios días después de la lesión. Así que en una luxación de rodilla siempre hay que estar observando a este paciente por lo menos durante los primeros días.
Este es un ejemplo de una arteriografía. Ustedes ven como la femoral se ve gruesa, mientras que desde la poplite hacia abajo solamente se ven las colaterales. Siguiente. Entonces, algo que tenemos que utilizar a veces, si no tenemos arteriografía a la mano, es el índice tobillo-brazo, ¿no? Que es la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión arterial sistólica del brazo. Si es mayor de 0,85, entonces hay que observar y seguir monitorizando porque es un valor que está aceptable. Si es menor de 0,85, quiere decir que existe alguna alteración y hay que hacer una arteriografía de todas maneras, porque es un paciente que tiene mucha posibilidad de tener una lesión vascular. Y generalmente es un índice, según los estudios, muy certero, entre el 90 al 95%. Siguiente. Junto con las lesiones vasculares tenemos lesiones ligamentarias, entonces se pueden lesionar el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral, el cruzado posterior, el cruzado anterior. Entonces, en base a eso y en base a las lesiones que tenemos, hacemos nuestros exámenes, vemos nuestra clínica de qué lesión tenemos para empezar a pensar o para iniciar la reparación de estas estructuras, ¿no? Si es en fase aguda, o sea, en las primeras semanas, 2 o 3 semanas, podemos repararlas, o sea, podemos coserlas. Pero si es en forma posterior que vamos a realizar esto, generalmente hay reconstrucciones, entonces hay que ponerle injertos a todas las otras lesiones. Siguiente. Son todas lo que vamos a ver. Acuérdense que la arteriografía es algo que debemos hacer de todas maneras. Acuérdense, en luxación de rodilla hay que pensar siempre en lesión vascular. Siguiente. Creo que el otro cuadro es más... Entonces, acuérdense que cuando tenemos estos pacientes hay que hacerle cirugía de urgencia. Entonces podemos tener en estos pacientes un síndrome compartimental que hay que observarlo. Acuérdense que el síndrome compartimental es evolutivo, entonces tendríamos que hacerle una fasciotomía. O si hacen una revascularización, hay que hacer una fasciotomía por revascularización para evitar congestión venosa. Si tiene lesión vascular, hay que revascularizarlo, probablemente con injerto de safena, ¿no? Si es una fractura expuesta, tenemos que hacer el tratamiento de lo que tenemos que tener como lesión de fractura expuesta. Y si es una luxación irreductible, tenemos que entrar a sala, aperturar la articulación para poder reducirla, porque algo debe interponerse y nos evita que podamos hacer la reducción. Y la reconstrucción ligamentaria generalmente se hace en un tiempo diferido, ¿no? Eso no es lo que va a poner en peligro la vitalidad del segmento, sino es lo que vamos a reconstruir después para buscar estabilidad de esa articulación. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que hacemos generalmente en una luxación de rodilla. Le ponemos un fijador externo en la parte anterior para estabilizarlo y para que el vascular pueda trabajar la parte posterior y hacer sus reparaciones articulares, sus reparaciones vasculares, hacer sus injertos, hacer trombectomías, hacer liberaciones, entonces lo que tenga que hacer con una articulación estable en la cual no se mueva. Acuérdense que si se mueve, cualquier procedimiento que hace el vascular va a tener inestabilidad y por lo tanto puede llegar a romperse otra vez. Siguiente. Y esto es un ejemplo en radiografías, lo mismo que ustedes ven, cómo se ve en el perfil, que todo está en la parte anterior para dejar la parte posterior libre. Siguiente. Si hacemos tratamiento conservador, eso quiere decir que nosotros hacemos una reducción de la rodilla y queda estable, no se vuelve a salir. Entonces hay que ver cuál es el movimiento que tenemos, ver si podemos hacer terapia física o ver si empezamos a hacer las reparaciones y después hacemos terapia física para conseguir movilización. La siguiente. El tratamiento quirúrgico, aparte de lo que tenemos que hacer en parte de revascularización y estabilidad, se relaciona mucho con la reparación ligamentaria. Entonces, las preguntas son controvertidas en esta reparación ligamentaria, porque tenemos que ver cuándo realizarla, qué técnica utilizar, qué injerto usar, cómo hacer la rehabilitación, si reparamos todos los ligamentos en el mismo momento o comenzamos como en algunas técnicas haciendo la parte posterior y después haciendo la parte anterior, porque cada segmento tiene una rehabilitación diferente. Entonces, eso es algo que ya termina siendo una controversia y que es decisión del cirujano o del equipo quirúrgico que va a realizar las reconstrucciones. Siguiente.
¿no? Es lo mismo que les decía, ¿no? Hay que reparar ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, rupturas de los ligamentos laterales y las lesiones capsulares. Es todo lo que tenemos que reparar. Siguiente. Esto creo que lo pueden leer porque es como una miscelánea que yo les he hecho. O sea, cuando nosotros tenemos el aparato extensor, acuérdense que el aparato extensor, como les decía, está formado por la rótula, está formado por el tendón patelar, el tendón cuadricipital, los retináculos, que son las expansiones del cuádriceps hacia la rótula, y por las estructuras musculares, que generalmente se relacionan con el cuádriceps. Y en este caso, con la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón rotuliano. O sea, si se rompe la tuberosidad, vamos a tener una alteración del aparato extensor. Si tenemos rupturas del tendón rotuliano, vamos a tener lesión del aparato extensor. Si tenemos fracturas de rótula, como hemos visto, hay alteración del aparato extensor. Si se rompe el tendón cuadricipital, alteración del aparato extensor. Y si se nos rompe el cuádriceps, depende de la magnitud de la ruptura, es que podemos tener también lesiones del aparato extensor. Entonces, esto es como el resumen de todas las lesiones. Todo lo que viene después son ejemplos de lo mismo. Así que eso a lo mejor lo pueden repasar con la charla que les he dado. Creo que de ahí no viene casi ninguna pregunta, así que puede ser solamente para un conocimiento propio de lo que es aparato extensor. Puede pasarme el resto de las diapositivas, doctor, hasta llegar a Osgood-Schlatter. Sí. Son imágenes de lesiones, son diagnósticos, cómo se hace, ¿no? El tipo de tratamiento, lo que nos queda. Esto se relaciona al tendón cuadricipital, la imagen que tenemos cuando tenemos una ruptura de tendón cuadricipital, que es un declive. Un ratito, esto sí, este es un signo clínico, o es un signo, no, es lo siguiente, el signo es un signo radiológico. Si se nos rompe el tendón cuadricipital, generalmente tenemos una rótula baja, porque ya no hay quien jale la rótula. A diferencia, siga, cuando veamos el tendón, esto es cuando operamos, esto es como se ve la ruptura del tendón cuadricipital. Ustedes ven los cóndilos femorales detrás, la rótula que está en el segmento distal, que está sujetado con una pinza, y lo que queda hacia la parte proximal es lo que queda del tendón cuadricipital que se ha roto, ¿no? Siguiente. Cuando tenemos ruptura del tendón rotuliano, siga, ¿no? Entonces, esto es un esquema de lo que pasa con el tendón rotuliano. En la radiografía vamos a ver, a diferencia del tendón cuadricipital, que la rótula es alta, mientras que cuando se rompe el tendón del cuádriceps, la rótula es baja. Cuando se rompe el tendón patelar, la rótula es alta porque lo jala el cuádriceps, ¿no? Por supuesto. Siguiente. Entonces, esto es una resonancia en donde vemos la ruptura del tendón patelar, ¿no? Vemos el tendón patelar, el espacio y la rótula. Aprovechando, ven ustedes el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? El ligamento cruzado anterior es el que se ve en oblicuo, que va de tibia a fémur, de adelante hacia atrás, mientras que el ligamento cruzado posterior es el que se ve en la parte posterior, que viene desde atrás hacia adelante, ¿no? Siguiente. Por eso se llaman cruzados, porque se cruzan entre ellos dos, por eso se llaman ligamentos cruzados. Y esto es el arrancamiento anterior de la tuberosidad de la tibia, que funciona como si fuera una ruptura de tendón patelar, porque ya no hay fijación del tendón patelar, ¿no? Entonces hay que repararlo, y todo esto nos trae como consecuencia lesiones del aparato extensor. La siguiente. Este es el tratamiento que se tiene que fijar la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? La siguiente. Esto es la parte quirúrgica de cuando tenemos que repararlo, y generalmente lo que ponemos es una lazada de alambre para evitar que la rótula se suba y que el tendón sufra, ¿no? La sutura del tendón sufra. Siguiente. Siguiente. Esto es una patología que se da en niños y que a veces los papás lo confunden con una lesión de rodilla o lesión de menisco. Esto es una patología que se relaciona con cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, que es este cachito que tenemos adelante, donde se inserta el tendón rotuliano. Generalmente, a veces en algunos pacientes no soportan la tracción de la flexión y extensión de la rodilla y por lo tanto traccionan, y el cartílago de crecimiento se empieza a aperturar. Eso produce inflamación y eso produce dolor. Es un niño que le duele la rodilla cuando hace deporte, que no se puede arrodillar,
y que la tuberosidad anterior de la tibia se hace más prominente. Entonces, eso es una enfermedad de Osgood-Schlatter o una osteocondrosis del cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia. La siguiente. Es más frecuente en hombres, es más frecuente en aquellos que hacen deporte, generalmente es bilateral y la tuberosidad es más prominente de lo habitual, ¿no? La siguiente. El dolor, en el examen hay dolor a la palpación, está hinchado, ¿no? No puede estirar el paciente. Generalmente estos niños tienen que hacer reposo, les pasa el efecto inflamatorio y otra vez regresan a actividad deportiva. La siguiente. Esta es la imagen radiográfica, ¿no? Ustedes ven en la parte anterior de la tuberosidad anterior del tibia cómo se ha levantado, como si tuviera un piquito, el hueso, y eso es lo que hace que sea más prominente. Siguiente. Los tipos radiográficos que se pueden obtener desde la fragmentación hasta la prominencia de la tuberosidad anterior de la tibia. Siguiente. El tratamiento generalmente es suspender la práctica deportiva, colocar hielo. A veces, cuando el paciente no nos hace caso, le tenemos que poner un yeso para evitar que flexione la rodilla, darle su antiinflamatorio. No se debe infiltrar a estos pacientes, ¿no? Y generalmente hay que hacer medicina física para que esto mejore. Siguiente. Esto, cuando deja de doler, ya es porque ya se cerró el cartílago de crecimiento y ya no va a haber más dolor ni deformidad, ¿no? Entonces, y esto es lo que queda en el adulto, como queda el Osgood-Schlatter, que son tuberosidades muy prominentes. Y la siguiente, que creo que es la última. Solamente un par de cositas de artroplastía de rodilla. Acuérdense que la artroplastía de rodilla es la cirugía con grandes tasas de éxito y que produce una gran satisfacción en el paciente. Mejora la función, elimina o disminuye grandemente el dolor y mejora el alineamiento de la rodilla y de la calidad de vida del paciente, porque pacientes que tienen dolor de rodilla y que están cojeando y que no pueden caminar y que tienen una rodilla demasiado arqueada o demasiado en valgo, tienen gran dificultad para el desplazamiento. La artroplastía de rodilla les alinea la rodilla y les quita el dolor. La supervivencia del implante no va más allá de los 10 a 15 años en las mejores manos y con los mejores sistemas de colocación de prótesis. Entonces, por eso es que lo ideal es no ponerle en pacientes muy jóvenes, porque si no van a tener que recibir en 10 o en 15 años otra vez una nueva prótesis, porque la prótesis generalmente se afloja y empieza a producir dolor. La siguiente. Las características, generalmente hay diseños diferentes, pueden ser uni o bicompartimentales, o sea que reemplazan solamente, o sea, el cóndilo medial y el platillo medial, o el cóndilo lateral y el platillo lateral, o que reemplazan todo en conjunto. Pueden ser cementadas o no cementadas, que a veces eso está en relación con la edad en la cual se colocan. Constreñidas o no constreñidas. Constreñidas se refiere a que tienen un pivote de fijación como si fuera una bisagra más que otra cosa. Las no constreñidas no tienen una bisagra. Y pueden tener complicaciones vasculares, infecciosas, de aflojamiento, de fracturas periprotésicas o de dolor patelar a veces cuando no se reemplaza la patela o cuando se hace un reemplazo de patela y queda una patela muy delgada y se fractura. La siguiente. Las indicaciones en dolor no controlable en un paciente, en artrosis con signos radiológicos. Hay que tener en consideración para la colocación de una prótesis la edad, generalmente siempre en pacientes mayores, morbilidades, generalmente pacientes con diabetes por los problemas infecciosos o por las neuropatías, en artritis reumatoide, pacientes con Parkinson. Está contraindicada en pacientes con infecciones o con lesiones de los ligamentos laterales y del aparato extensor, porque es una prótesis que depende mucho de la estabilidad ligamentaria. Está indicada en fracturas articulares, cuando van a producir gran deformidad, entonces mejor le ponemos una prótesis. En pseudoartrosis, en consolidaciones viciosas y en tumores. La siguiente. Y estos son ejemplos. Este es un ejemplo de una prótesis total, ¿no? En la cual se ha reemplazado, son prótesis de superficie porque se reemplazan las superficies de la articulación, ¿no? En este caso también se ha reemplazado la parte de la rótula, porque ustedes ven la rótula como está derechita, eso quiere decir que se ha cortado parte de la rótula para ponerle un polietileno detrás. La siguiente. Esto es para que vean cómo es
una deformidad que puede tener una rodilla y cómo con la prótesis corregimos esa deformidad, ¿no? Entonces, es una paciente que va a caminar mucho más derecha, con menos dolor, estéticamente se ve mejor. Entonces, es una paciente que es un paciente o una paciente que va a quedar muy conforme probablemente con la cirugía. La siguiente. Estas son las características. Tiene un componente femoral, un componente tibial. El componente tibial, que es metálico, encima se le va a agregar un componente de polietileno. Y a la rótula, cuando se reemplaza, se hace un corte de rótula y también se pone un componente de polietileno, ¿no? Como en el caso de la figura que se nota, no como en el otro que no se notaba. La siguiente. Y esto es una prótesis unicompartimental, donde solamente se reemplaza uno de los compartimentos. En este caso estamos reemplazando el compartimento medial o el compartimento interno. Siguiente. Y esta es una prótesis constreñida, o sea, es una prótesis tipo bisagra, donde la zona de la rodilla o la zona de flexión tiene una bisagra y por lo tanto solamente tiene un movimiento de flexión y extensión de algunos grados que les permite desplazarse, ¿no? Eso es porque el paciente tiene una inestabilidad grande o porque ha perdido por efecto tumoral un gran segmento de hueso. Entonces, al no tener mucho hueso, solamente la prótesis es la única que le va a producir la movilidad y la estabilidad. Tiene que ser una cosa muy estable para que no, la rodilla no baile, ¿no? Digamos, a la hora de caminar o desplazarse. La siguiente. Muy bien, y eso es todo. Muchas gracias, doctores. Disculpen que haya sido larga o que haya corrido mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. En la luxación de la rodilla, digamos, para llegar a una conclusión, la reconstrucción ligamentosa no es indicación de urgencia, o sea, no es prioridad. No, la reconstrucción ligamentosa no es prioridad, no es prioridad. Nosotros generalmente si hacemos estudios, o sea, entre una reparación, que como les digo que es una cosa que se hace muy rápido, dentro de las primeras 2 semanas o 3 a lo mucho, que es coser los ligamentos que se han roto, sobre todo el lateral y el medial, eso podría ser a lo mejor un tratamiento de urgencia, pero tampoco se ha visto mejores resultados o peores resultados. Lo que va mejor generalmente es la reconstrucción, es colocar injertos en todos los ligamentos que se han roto. Y eso se hace generalmente después de que la rodilla esté estable, ya hayamos diagnosticado que no tenga lesión vascular, que haya bajado el efecto inflamatorio, inclusive que hayamos hecho un poco de terapia en donde la rodilla tiene flexión y extensión. Y por lo tanto, porque acuérdense que las reparaciones ligamentarias o las reconstrucciones ligamentarias se realizan no para que el paciente esté en reposo, sino para que mueva. Entonces, generalmente se hacen diferidas. No es que el paciente tenga una lesión y tenga que hacerse al día siguiente, porque si no le va a pasar algo o va a evolucionar peor.